Les bendecimos, hermanos. Dele la mano a la persona que tiene a su lado y dígale: el Señor va a hablar conmigo en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Por supuesto, ustedes son respetuosos de la palabra y celulares para consultar la palabra, ¿ok? Hágalo de esa forma. Si no, no sería digno de estar en esta sala. Si usted no consulta la palabra, usted está usando el teléfono para otra cosa, usted no es digno de estar en ese asiento. Porque en este lugar viene la gente a recibir de Dios. Vi un aviso por ahí que decía: cuando el teléfono estaba atado a un cable, los seres humanos éramos libres. Como dicen en Instagram, el que entendió, entendió. Cuando nuestro teléfono estaba atado a un cable, éramos libres. Ahora no. Ahora cada uno tiene un teléfono, pequeño, grande, pote, como sea, y se aíslan unos a otros. O sea, hay 4 personas, el papá, la mamá y los 2 hijos, en la sala, y cada uno está en su esquina con su celular. Y a veces uno le habla al hijo: hey, mira, ¿vas a cenar? No te escucha. Hey, que si vas a cenar, ¿qué? Que si vas a cenar. Sí, ahorita voy. Y sigue mirando el teléfono. O sea, la tecnología nos separa, nos aísla. No teníamos la tecnología antes, cuando el teléfono apenas estaba, ¿verdad?, en una esquina por allá, al telefonito ese que le dábamos. ¿Cuántos tuvieron telefonitos de eso? Y para hacer una llamada pública tenías que caminar a una esquina donde hubiera un teléfono, en un postecito, echarle una moneda y ahí éramos libres. Ahora somos esclavos de la tecnología. Esto es a manera de intro, ¿no? Antes de leer la palabra, porque estoy esperando la tecnología, precisamente. Estoy esperando la tecnología. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Ah? Amén, estamos bien. Un poquito ahí afectado acá con el bajo más intenso, pero le servimos al Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Vamos buscando la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. Vamos a ir buscando ahí en la carta a los Gálatas. No hay en la Escritura una profundidad de guía o orientación o formación de conducta, formación conductual de un creyente, de un hijo de Dios, como está plasmado en las cartas del apóstol Pablo. Yo les diría a ustedes que a manera de tarea, de imposición a su propia gana, porque a veces no tenemos mucha gana, usted estudie las cartas del apóstol Pablo. Usted se meta ahí y sería bueno por lo menos las cartas cortas como Gálatas y Efesios, que son cortas, que usted las lea de un solo golpe, usted las pueda leer completa sin tener divisiones con capítulos y versículos. Sencillamente léalo como un pensamiento completo. Va a tener un hermoso panorama de lo que el apóstol Pablo quiso transmitir, y de hecho nos quiere transmitir, porque es un mensaje para todos los tiempos. Mientras la iglesia exista, esa palabra tiene vigencia. Amén, hermano. Entonces, hemos estado leyendo las cartas del apóstol Pablo de nuevo. Yo leyéndolas así, o sea, una sola tanda. O sea, si leemos desde el principio la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, en estos días hemos estado leyéndolas y nos damos cuenta en el contexto general lo que el apóstol está tratando de transmitir. Lógico, no podemos leerlas aquí completas, pero usted puede leerlas en casa. Y hay algunas frases muy recurrentes, muy repetitivas dentro de las cartas,
particularmente, se mencionan en otras, pero particularmente en Gálatas y Efesios, hay una recurrencia de palabras que Pablo utiliza mucho para dar a entender el estado nuevo que tenemos los creyentes en contraposición con la vieja vida que se tenía antes, ¿ok? Entonces, vamos a hallar y a comentar por lo menos uno de esos vocablos de Pablo, de esas palabras claves y lo que representan en el hebreo y en el griego, que significan, y muchas veces quizá por olvido, por conveniencia, por comodidad, por desconocimiento, se trastocan en nuestra vida diaria como cristianos. No se cargan así, no se manejan así. En el capítulo 4, él está hablando a los Gálatas. En el capítulo 3, acuérdense que él ahí comienza diciendo los Gálatas, oh Gálatas insensatos. ¿Cuántos han leído la carta, esa parte? ¿Saben dónde estamos ubicados? Okay. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó a vosotros? ¿Quién os hechizó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado? Solo esto quiere averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. Tantas cosas padecisteis en vano. Ahí más o menos comienza él dándole fuerte a ellos, ¿no? Termina el capítulo diciendo: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Verso 28. No hay varón ni hembra, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Amén. Vamos al capítulo 4. Fíjate que él viene diciendo eso. ¿Quién los hechizó? Ustedes van a volver a caer en eso, van a volver a caer en obras de la carne. ¿Qué les pasa? Se van a volver a esclavizar. ¿Quién los hechizó a ustedes? ¿Quién los engañó? Etcétera. Desde el 1 él comienza diciendo: no hay otro evangelio, y cualquiera que predique otro evangelio que el que les hemos dado sea anatema, o sea, se ha visto como un ser de maldición. Y así, él es muy estricto en eso, diciéndole a esta gente. Incluso reconviene a Pedro cuando él baja al sitio donde estaba Pedro y estaba comiendo con los judíos, y cuando llegaron los gentiles, entonces comenzó Pedro a apartarse, y Pablo lo llamó a reconvención y le dijo: ¿qué te pasa, chico? Mientras eres un hipócrita, ¿o qué? O sea, tuvo una palabra fuerte incluso con el mismo apóstol Pedro por la actitud que tenía, porque ahora que llegaron los gentiles conversos, entonces Pedro se aparta de los que llegaron los judíos, él se aparta de los gentiles para que no vieran los judíos, hermanos de él, que estaba comiendo y bebiendo con los gentiles. Pero mientras ellos no estaban, él estaba comiendo y bebiendo con los gentiles. Entonces eso no le gustó a Pablo y le dijo: soy chicha o soy limonada, pues, o sea, ¿qué es? O sea, todo eso. Y entonces ahí mismo, el mismo Pablo dice: lo reconvine delante de todos, y luego se lanza a aquellos que estaban ahí, le suelta el mensaje a los Gálatas que estaban ahí, que habían de varios tipos, y él les suelta el mensaje y comienza a decir todo este tipo de cosas. Termina diciéndoles eso ahí en el capítulo 3, diciéndole: mientras el heredero es niño, o sea, antes le está diciendo: nosotros somos herederos, igual que los judíos, somos herederos por la sangre de Cristo, somos herederos de las promesas de Abraham, tal. Entonces saltamos al capítulo 4. Pero digo, dice Pablo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo. Y esa es la palabra clave que quiero yo tocar en esta tarde, la palabra esclavo. De ahí eso es lo que vamos a explicar, solamente la palabra esclavo, pero voy a leer unos cuantos textos. Dice Pablo, yo quiero que ustedes me capten bien. Pablo está diciendo: por Cristo Jesús, por la obra que él hizo, nosotros somos herederos de las promesas de Abraham. Sí lo leímos antes, ¿no? No hay diferencia.
Ese es el gran misterio de Cristo. Pablo dice, el gran misterio de Cristo que no fue dado a conocer en el pasado, no fue dado a conocer a ninguno de los profetas. No se les reveló, pues. Dios no quiso revelárselos. ¿Cuál es el gran misterio? Que los gentiles son juntamente con los judíos coherederos de la misma gracia. O sea, eso tan sencillo, ese es el gran misterio de Cristo. Que ellos iban a ser coherederos, y por eso le dice, ustedes ahora son herederos de las promesas de Abraham igual. Porque aquellos judaizantes que estaban llegando los estaban sacando y les estaban diciendo un poco de cosas. Y Pablo airado dijo, ojalá se mochen, se mutilen los que los están tratando de llegar a hacerlos caer, etc. Entonces aquí llega, pero precisamente eso, son herederos. Pero dice, pero mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo. ¿Cuánto creyente no vive así? Es señor de todo, es dueño de muchas cosas, porque él es el hijo del dueño del oro y la plata, el hijo del dueño de todas las cosas, y vive como un esclavo. Y eso sigue pasando en nuestros días. Hay unos que se creen que son, no sé, casi dioses, y otros que viven como esclavos. Tanto uno como el otro siguen siendo niños. Niños en el sentido de desconocer las cosas, de no tener la formación y la madurez adecuada para poder ubicarse en lo que realmente son. Entonces, mientras el heredero es un niño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Esclavizados, vuelve a estar la palabra ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Torá, para que redimiera a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Cantamos esa enseñanza de Pablo, ¿no? Somos herederos. Dice, pero entonces en el tiempo pasado, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora conociendo a Dios, y más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? ¿Te das cuenta el cuchillo que Pablo está enterrando ahí de esclavitud, esclavos? ¿Sí me está captando eso? Estáis observando escrupulosamente, los días, los años, temo que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí al final del capítulo, verso 28 dice, así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y tal como entonces el nacido según la carne acosaba al nacido según el espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ningún modo heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Capítulo 5, verso 1. Para la libertad Cristo nos libertó. ¿Para qué nos libertó? Para la libertad. Parece una redundancia. Para la libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ok, ahí viene hablando él, vamos para adelante. Verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Anote la palabra servíos. Es igual que la palabra esclavo. La palabra servíos, servidor, es igual que la palabra esclavo, esclavitud. Lo que pasa es
que se aplica en diferentes planos. ¿Ok? Bien. Solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley en una palabra queda cumplida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, es decir, bajo la sentencia de la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay sentencia de la ley. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ok. Sigue Pablo hablando ahí, pero wow. No podemos no podemos tocar toda la carta, pero ¿verdad que está interesante, hermano? Ok. Le decía, perdóneme, bueno, y si cuando subamos este video, pues los que están van a ver allá en los países donde están, en otras naciones, siguen disculpándome internacionalmente, y reciba la palabra, y les saludamos desde aquí. Teníamos días sin saludarles, pero aquí seguimos, aquí vamos, glorificando el nombre del Eterno, con nuestro corazón guindado, comunicado con los que nos ven, con ustedes, hermanos, que nos ven a través del video. Bien, hermanos, todas estas palabras les dije que anotaran bien la parte de esclavo, esclavitud, servicio. Amén. Que Pablo recalca dentro de estas dos cartas, porque la carta a los Efesios también lo toca mucho. Entonces, todas estas palabras griegas, en el griego, son la palabra doulos, la palabra doulé, la palabra doulou, douleia, sindoluos. O sea, son varias desinencias del mismo verbo, ¿sí? Doulos, doule, douleu, douleia, son doulos. Diferentes palabras griegas que encontramos en esas expresiones. Todas esas palabras tienen que ver con esclavitud. La Septuaginta, una de las traducciones antiguas de la Biblia, los utiliza como uno de los significados para la traducción de la raíz hebrea abad. Eso viene de allá, del hebreo abad, que significa esclavo y también se traduce como siervo. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que la palabra doulos, 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 sindulos, no sé qué cosa, abad del hebreo, significa, ¿qué significa? Esclavo. Llanamente, en el hebreo y en el griego, lo que significa la palabra es esclavo, esclavitud, esclavizados, esclavizándose. ¿Ok? Por eso tiene las diferentes desinencias. Y se traduce, para suavizarla en muchas áreas, como siervos, servicio, servir, servidores. ¿Me capta la idea? Que necesito que capte. Bien. Bien, la relación entre el cristiano y el Mesías, entonces, por esto que Pablo recalca, es la de un esclavo con su amo.
Escuche bien. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. ¿Se acuerdan? La palabra es, ya no los llamaré doulos, sino amigos. Ya no los llamaré esclavos, sino amigos. Fíjate cómo el Mesías es de delicado con nosotros, que siendo esclavos de Él, porque es lo que somos. Porque ¿qué significa un esclavo? Alguien que ha sido comprado por alguien, ¿estamos de acuerdo? Dentro del contexto de la esclavitud norteamericana, occidental, cuando nosotros hablamos de esclavitud, lo que se nos viene a la cabeza es prisión, azotes, golpes, malos tratos, un trato de animal, es decir, tratar a un ser humano como un animal. Eso es lo que se nos viene a la cabeza, porque ese es el perfil que nosotros tenemos de lo que es un esclavo. ¿Cuántos me captan? Contra eso luchó Martin Luther King, contra eso lucharon grandes hombres, particularmente las personas, la raza de color, la raza negra, fue la que más cayó en el estado de esclavitud, por ¿cómo se llama? El racismo del blanco contra las personas de color. Entonces, usted cuando oye la palabra esclavo, es como decir, wow, ¿no? Jesús dijo, ya no los llamaré esclavos, sino amigos. O sea, hay una relación con el Mesías que es de amistad. ¿Sí me capta eso? Él nos considera sus amigos. Pablo recalca que dice, ya ustedes no son esclavos, ahora son hijos. Hay una filiación. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, también encontramos la alegoría, el panorama muy claro. ¿Cómo venía el hijo? Descalzo, harapiento y sin ninguna señal ninguna credencial que lo acreditara, valga la redundancia, como hijo. No traía nada, era un mendigo. Y cuando su padre lo vio de lejos, corrió y no permitió que entrara en la casa hasta que no lo bañaron, para sacarle la podredumbre que traía de los puercos del mundo. ¿Se da a entender eso, no? Jesús de Nazaret, el Señor Dios Todopoderoso, primero nos lava para dejarnos entrar en su casa, porque imagínate. Entonces lo primero que hizo el padre fue bañarlo, bien bañado, le buscó un traje impecable, unos zapatos nuevos y un anillo. El anillo era la credencial, que todos cuando le vieran el anillo decían, ese es el anillo del dueño de la casa. ¿Se acuerdan cuando a José el faraón le puso el anillo en el dedo? Señal de autoridad, señal de que tenía mando ahí. El hecho de ponerle un vestido nuevo y un calzado nuevo implicaba que no iba a entrar en la casa como esclavo, porque los esclavos andaban descalzos. Él no iba a entrar descalzo porque no era esclavo, fue recibido como hijo. O sea, entendemos esa parte, ¿no?